Después de 3000 horas de trabajar como coach de vida y empresarial de forma independiente, quiero compartirte los siguientes aprendizajes. Hola, hola, ¿cómo estás? Encantada de recibirte por aquí en tu canal de coaching. Si es la primera vez que miras alguno de estos videos, bueno, excelente. Te invito a quedarte conmigo, únete al grupo, suscríbete. Acá vas a encontrar un montón de información relacionada con el tema que quiero hablarte el día de hoy, coaching profesional, pero también vas a encontrar videos que están relacionados con el desarrollo humano. Así que si a ti te interesa también ese tema y quieres convertirte en tu mejor versión, e incluso motivarte de vez en cuando, bueno, pues acá vas a encontrar material que te puede ser de utilidad. Así que bueno, el día de hoy quiero hablarte cuáles han sido mis aprendizajes después de trabajar como coach de vida y empresarial por más de 3000 horas. Así que si tú estás pensando en estudiar la metodología o te está llamando la atención o simplemente te ronda la idea y dices, bueno, probablemente el coaching es algo a lo que yo me quiero dedicar, o probablemente ya trabajas en otra cosa, pero tienes personal a tu cargo y te gustaría hacer coacheo con tu equipo, bueno, pues en verdad, toma nota, estos aprendizajes te pueden dejar información valiosa. Así que bueno, el primer aprendizaje que en verdad creo que es importante que tú tengas en mente, sobre todo cuando vas a comenzar con tu práctica profesional, es que el coaching no se trata de ti. Se trata de que tu cliente logre lo que se propone, que tu cliente avance hacia la meta que está buscando. Incluso si tú te dedicas al coaching directivo o eres más un coach que tiene la tendencia a dar mentoring o que le gusta aconsejar a las personas, bueno, recuerda que en todas las reuniones de coaching se trata de remover la parte del coach, porque acá en esas reuniones lo principal que debe de destacar es tu cliente. La persona que viene a tomar sesiones de coaching normalmente quiere lograr una meta o está súper motivadísimo para alcanzar algo. O bien quiere superar algún problema difícil por el que está atravesando y de pronto no puede pensar claramente en cuáles son las diferentes herramientas que le van a ayudar a solucionarlo. O quizás está atravesando por alguna pérdida, por alguna transición que es complicada y ciertamente no requiere de ningún tipo de terapia o consultoría, sino más bien quiere trabajar y hacer equipo con un coach. Por lo tanto, el que tú tengas en mente de que el coaching se trata de que la persona logre lo que quiere es bien importante, porque puede ser que de forma natural tengamos la tendencia a querer destacar nuestras credenciales, a querer destacar nuestra experiencia profesional, a querer dar un consejo y ayudarle a que la persona avance hacia ese resultado, pero según la guía que yo le quiero proporcionar. Así que principalmente en el coaching de forma general a nivel global se trata del cliente. No se trata de ti. Por supuesto que con esto tampoco me malinterpretes. Con esto no quiero decirte que no importa que no estudies, que no sepas nada de la metodología, que no te prepares adecuadamente. Pues claro que no. Por supuesto que eso es necesario para tu práctica del día a día. Es importante que tú tengas tus estudios, que tú tengas tu experiencia. Todo eso te va a ayudar a marcar una diferencia en tu mercado local para que te puedas destacar de la competencia. Pero eso no significa que en las sesiones vayamos a estar hablando de nosotros o cuando el cliente comparte algo, yo le diga, ah, sí, por supuesto, yo también pasé por una experiencia así, mira, déjame decirte cómo le hice y cómo me funcionó. O, ¿sabes qué? Sí, yo tuve un caso de una persona que está justo en una situación como la tuya y te recomendaría que hicieras esto y esto y esto. Bueno, ni en el coaching directivo es recomendable hacer eso. Por tal motivo, mi primer aprendizaje es que tengas muy en la mente que cada vez que vas a trabajar con alguien, le vas a dar de forma genuina tu tiempo, le vas a dar de forma genuina tu atención, le vas a regalar tu escucha con esa atención que tú estás poniendo un esfuerzo para hacer eso, pero acá te vas a guardar tus experiencias, te vas a guardar como esos comentarios o cosas que quisieras decir en esa conversación, sino que le vas a dar prioridad a
a lo que la persona tiene que decir o el grupo a eso que quieren compartir para acercarse a la meta deseada. Así que ese es el primer aprendizaje. Y eso me conecta con el segundo aprendizaje, que en verdad después de 3,000 horas de trabajar en diferentes casos de life coaching y de coaching empresarial, lo veo, tener presente que cada caso es diferente. En ocasiones, el coach empieza a trabajar, empieza a ofrecer sesiones de coaching y puede ser que diga, bueno, a lo mejor esta empresa me solicitó un proceso de coaching empresarial con estas características. Es súper parecido a lo que me pidió esta otra empresa y probablemente el plan que había hecho de coaching directivo, eso me va a venir bastante bien y me puede ayudar para trabajarlo con estos nuevos colaboradores. Bueno, eso es un gran riesgo. El que tú hagas eso y prácticamente vayas acumulando esta información para decir, ok, cuando me toque un caso así, lo voy a trabajar de esta forma, o cuando tenga una persona así, voy a reaccionar de esta manera, o voy a implementar estas ideas, no es lo mejor. Por la sencilla razón de que hay que hacer un traje a la medida. Suena mucho decirte 3,000 horas y la mayoría de los coaches, sobre todo los que trabajamos de acuerdo y bajo la sombrilla de la ética y el compliance de la ICF, sabemos perfectamente que cuando tienes un máster en coaching, cuando estás persiguiendo un determinado nivel profesional, pues esas tantas horas de trabajo te van a dejar grande aprendizaje para darte cuenta que es necesario hacer un traje a la medida. Aunque sea muchísimo tiempo, aunque son muchos casos diferentes, cada persona tiene características distintas que las vuelven únicas, aun que por fuera el caso de estudio sea similar y a lo mejor decimos, bueno, este es un caso de estudio, es un caso de gerencia o este es un caso así o es un caso con estas características. Bueno, ya en la práctica es diferente. Por esa razón, acá es necesario que cuando tú empieces con tu práctica lo tengas en mente y sepas que no vamos a tomar experiencias pasadas para hacer recomendaciones actuales o hacia el futuro con un nuevo cliente, porque cada caso tiene sus particularidades. Así que cada persona va a avanzar a su ritmo, cada persona es diferente, cada persona tiene un acercamiento hacia las cosas de forma distinta. Habrá unos que avanzan de forma rápida, habrá otros que avanzan de forma más lenta, prefieren tomarse su tiempo para ir avanzando hacia ese resultado deseado. Y acá es importante que tú vayas de manera tranquila acompañando a esa persona. Si tienes una personalidad más rápida, más de ejecución, de asertividad, de ir con todo, de sacar el resultado, de hacer las acciones en cuestión, pero tu cliente tiene una personalidad más tranquila, tiene una personalidad más relajada, hay que ir a ese ritmo, porque lo que importa es tu cliente. No importa de que tú digas, bueno, yo voy a llevar mi personalidad, mi manera de ser, para que el cliente haga lo que está buscando. Acuérdate que cada caso es diferente y estos simplemente son ejemplos que te van a ayudar a recordar esto. Oye, cada quien tiene sus características, aunque sean situaciones similares, cada quien va a su ritmo, cada quien tiene una diferente personalidad, cada quien puede ser que a lo mejor le tome un tiempo determinado para alcanzar una meta, habrá otros que les tome mucho más tiempo, así que eso es parte de lo que hay que tener bien presente, independientemente de que sea un life coaching o que sea un coaching empresarial o que sea un ejecutivo. Acá no importa que tú tengas un determinado nicho específico al que te dediques, porque aunque esos casos, imaginemos que tú eres un life coach y te dedicas solamente a mirar ese tipo de situaciones y puede ser que se repitan en tu práctica, bueno, independientemente de que se repitan, un aprendizaje que te comparto es que cada quien es diferente y hay que hacer un traje a la medida si quieres dedicarte a esta profesión. Otro de los aprendizajes que en verdad es súper importante y te lo he venido mencionando en diferentes momentos en este canal es el aprendizaje.
Y acá me refiero al aprendizaje tuyo como coach, el mantenerte en la educación continua, el tener un background que sea adecuado en relación a lo que estás haciendo, en verdad es oro molido. Es una de las cosas que te van a dar muchísima alegría cuando ya estés en la práctica, porque imaginemos que a lo mejor tú te lees un par de libros, te lees un par de documentos, información relacionada con el coaching profesional y te lanzas a dar sesiones de coaching. Bueno, todos esos gaps y toda esa información que desconoces, que no has logrado comprender, que no has interiorizado, todo eso va a salir a relucir tristemente cuando estés trabajando con una empresa o con un cliente de forma independiente. Así que por esa razón, para evitarte cualquier tipo de malestar y de que experimentes situaciones desagradables de esta naturaleza, acá mi recomendación para ti es que te prepares correctamente. Es que en realidad busques un curso que más allá de que sea el más costoso en el mercado, que también a veces podemos tener la idea de que, bueno, lo más caro es lo mejor, no necesariamente, más bien ve la calidad del contenido. ¿Cuál es la información, las horas que le vas a dedicar a estudiarlo, a prepararte, a formarte de manera adecuada? Porque eso va a ser una gran diferencia. Ya cuando estés trabajando tal cual con diferentes casos, cuando ya tengas a los clientes y las empresas te estén buscando, si es que vas a trabajar, por ejemplo, como un B2B y no solamente como un B2C, eso, pues, va a salir a relucir porque te va a dar confianza para poder abordar diferentes situaciones. Ahora, eso también me lleva a que tengas presente que en la ejecución puedes decidir de forma anticipada si vas a trabajar en coacheo directivo o no directivo. Y aquí mismo en el canal busca, porque te voy a seguir compartiendo diferentes videos y ya te he venido compartiendo algunos sobre las diferencias entre directividad y no directividad. Alrededor de eso hay personas que hacen coaching y les genera confusión o simplemente no lo tienen presente al momento de trabajar. Y acá es bien importante que tú mires eso como parte de tu formación y eso lo puedes decidir de forma anticipada. ¿Por qué? Porque es muy diferente si tú quieres dar sesiones de coaching y empezar a trabajar con estos clientes de forma directiva, dándoles un consejo, dándoles una guía, diciéndoles qué hacer, dándoles recomendaciones. Todo lo que incluye recomendaciones o consejos profesionales requiere de tu expertise, requiere de tus credenciales, que sean oportunas, que tú tengas la información de lo que estás hablando. En otras palabras, es walk the talk. No es solamente como decir, bueno, yo te voy a dar los grandes consejos para que avances en esta problemática y logres esa meta que tanto quieres. Bueno, a ver, ¿cuáles son tus credenciales? ¿Qué es lo que te coloca a ti como una persona con esa autoridad para dar un consejo? Así que si no cuentas con esa autoridad, con esas credenciales, la sugerencia para ti es que antes de comenzar con tus horas de sesión de coaching, te enfoques en la no directividad. Esa forma de coacheo es la más utilizada a nivel global por la sencilla razón que al hacer no directividad no vas a dar dirección, no vas a dar consejos. Y acá tus clientes son las personas que van a decidir cómo avanzar hacia el logro de sus metas. Son quienes van a decidir cuáles son las acciones que van a ir trabajando un día a la vez para acercarse a ese resultado deseado. Así que todo eso es parte de tu formación, es parte de la información que idealmente debes de ir acumulando, principalmente cuando ya te vas a dedicar a trabajar por tu cuenta. ¿Por qué? Porque vas a cobrar por ese servicio que ofreces. Así que independientemente de dónde te encuentres en el mundo, es necesario que te acerques a un lugar con un proveedor que te dé una formación que sea adecuada, que esté de acuerdo a tus posibilidades de tiempo, económicas y por supuesto que te ayude a alcanzar tus objetivos en relación al trabajo de coaching. Otro de mis aprendizajes después de haber trabajado más de 3,000 horas con empresas y clientes particulares es que puedes empezar
con lo que tengas. Y a esto me refiero a cuestión tecnológica, a cuestión de equipo, a cuestión de oficina, de mobiliario, etcétera. Empieza con lo que tengas. No te esperes a que digas, bueno, yo voy a comenzar con mi práctica profesional en el momento, Liliana, en que ya tenga mi super oficina y ya tenga como todo lo necesario. Bueno, en realidad no lo necesitas. Puedes trabajar a distancia, puedes tener tu plan formado de negocio muy específico para tus necesidades. Ahora, eso no significa sacrificar calidad. Por supuesto que no, porque acá de lo que se trata es que tus clientes tengan una experiencia de servicio única. Eso es lo que te va a destacar entre la multitud. Así que, claro, que es necesario que tú mantengas esa calidad y te destaques como un coach que hace la diferencia para ayudar a las personas a conseguir lo que quieren. Pero eso tampoco significa, por ejemplo, que hagas un hoyo en el bolsillo comprando demasiada tecnología o demasiadas cosas o diferente tipo de software o diferente tipo de páginas en internet y demás, porque lo que quieres es avanzar en grande. Bueno, acá en mi experiencia, y eso es desde mi opinión, porque por supuesto, cada opinión es diferente y cada profesional te va a compartir una experiencia distinta. Pero desde mi experiencia y después de tantos años de trabajar en esto, te diría, no es necesario. No es necesario que gastes o que inviertas demasiado para empezar a trabajar. Acá de lo que se trata es que tú empieces a trabajar el músculo de cómo hacer buen coacheo, cómo ejecutar un coaching de calidad. Ahí sí vale la pena invertir tu tiempo. Cómo escuchar bien, cómo formular preguntas poderosas, cómo ayudarle al cliente, cómo ayudarle a que viva una experiencia distinta, todo enfocándote en tu cliente. Todo es como si tú estuvieras realmente enamorado de esa persona o de ese grupo con el que vas a acompañar. Y de alguna manera es algo que es la base del coaching como tal. Por eso, acá no es necesario que tú, por ejemplo, digas, bueno, voy a comprar la super mega computadora o voy a comprar la cámara que más me va a ayudar a hacer esto y esto otro, ¿no? O un software específico para hacer follow-up en el coaching. Bueno, si lo tienes, está genial. O sea, cool. No te voy a decir que no, eso está increíble. Pero si no lo tienes, puedes ir adquiriéndolo sobre la marcha. Acá lo importante es que tu ejecución sea limpia, que luzca, que tenga una calidad linda. Eso es lo que te va a diferenciar de los demás. Y las personas van a regresar contigo porque inmediatamente todos nos damos cuenta cuando alguien sabe de lo que está trabajando, de lo que está hablando. Así que esa es la invitación, más que a que hagas gastos enormes en cosas que probablemente las vas a necesitar hasta después. Y otro de mis aprendizajes que es necesario tenerlo en mente es que no te preocupes en decir que no vas a trabajar un determinado caso cuando mires que no es la persona adecuada a la que tú vas dirigido. Esto tiene que ver con el tipo de coacheo que vas a hacer, cuál es tu cliente ideal, cuál es el tipo de servicio que ofreces. Así que no se trata de decirle que sí a todas las personas porque estás empezando y lo que quieres es empezar a crecer como tu cartera de clientes y eso puede ser como algo que te genere una tentación, que digas, oye, está genial, ¿no? Entonces, pues yo lo que quiero es tener más trabajo y por supuesto, si esta empresa me está pidiendo estos casos, claro que los voy a tomar, ¿no? Bueno, acá uno de mis aprendizajes y bien relevante es que no tomes casos para los que no estás preparado, de los que no tienes el expertise o simplemente de los que no es el cliente ideal con el que a ti te gustaría trabajar. Es necesario que tú desde el principio identifiques cuál es la persona con la que te gustaría tratar. Y esto implica, por ejemplo, a que si tú dices, bueno, yo solamente voy a trabajar con particulares, no voy a trabajar en el ambiente empresarial corporativo.
Y de repente, si viene una empresa y te dice, oye, ¿me apoyarías con sesiones de coaching para estos colaboradores y este es el caso y demás? Acá es importante que mantengas el no. Por la sencilla razón de que mi recomendación para ti es que no te metas en situaciones que probablemente te vayan a causar una preocupación en el futuro, debido a que no se cumplieron las expectativas desde el inicio. Así que por esa razón es necesario dedicar un tiempo a la parte de tu plan de mercadotecnia, la parte de tu análisis de cómo quieres que sea ese negocio, cómo quieres que se vea ese servicio que vas a ofrecer en el mercado. Y con eso ya vas a tener una tranquilidad de que vas a poder aceptar los casos que están alineados con el tipo de servicio que ofreces, y a los que no están alineados con lo que tú trabajas, simplemente los vas a dejar ir, vas a decir que muchísimas gracias, tú no trabajas en eso o no estás enfocado en ese tema en particular y lo vas a referir a otro profesional. Así es una manera de que tú te mantengas de forma transparente en tus objetivos y que estés alineado con ese valor que le vas a ofrecer a tus clientes. Con el tiempo, ellos se van a dar cuenta cuáles son los casos que tú trabajas, cuáles cosas se pueden acercar contigo para iniciar un proceso de coaching y en cuáles definitivamente no. Así que bueno, ahora ya lo sabes, esos son algunos de mis aprendizajes, tengo muchos más, de hecho, si quieres escuchar más al respecto, déjamelo en los comentarios de este video, leo todo, así que igual si en algún momento o tienes tú algún otro aprendizaje que te haya dejado tu práctica, compártelo para que todos vayamos aprendiendo y enriqueciendo nuestra práctica profesional. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.